La historia que vamos a contar hoy nos lleva a una etapa muy importante del pueblo de Israel. Las grandes batallas ya habían ocurrido, las murallas de Jericó habían caído, ciudades fortificadas habían sido conquistadas y reyes poderosos habían sido derrotados. Después de años de lucha, el mapa de la tierra prometida comenzaba finalmente a dibujarse con claridad, pero ahora empezaba una nueva etapa. La tierra debía ser repartida entre las tribus de Israel. Cada tribu recibiría un territorio que se convertiría en su herencia, en el lugar donde construirían sus ciudades. Sembrarían sus campos y formarían sus familias. Aquella tierra que durante generaciones había sido una promesa comenzaba a convertirse en hogar entre todas las tribus que recibirían su territorio. Una de las más importantes sería la tribu de Efraín. Pero para entender por qué este territorio sería tan significativo, primero necesitamos conocer la historia que hay detrás de esta tribu. Todo comienza muchos años antes con un hombre llamado José. José fue uno de los 12 hijos de Jacob, el patriarca que también era conocido como Israel. Su historia es una de las más sorprendentes de la Biblia. Fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, llevado a Egipto y, después de atravesar muchas dificultades, terminó convirtiéndose en uno de los hombres más poderosos de todo el reino egipcio. Cuando el hambre golpeó la región, su familia terminó llegando a Egipto buscando alimento. Fue allí donde se produjo el famoso reencuentro entre José y sus hermanos. En Egipto, José tuvo 2 hijos, Manasés y Efraín, años más tarde, cuando Jacob estaba cerca del final de su vida. José llevó a sus hijos para que recibieran la bendición de su abuelo. Lo que ocurrió en ese momento fue inesperado, según la tradición. El hijo mayor debía recibir la bendición principal, pero cuando Jacob levantó sus manos para bendecir a los niños, cruzó sus brazos y puso su mano derecha, la más importante, sobre la cabeza de Efraín, el hijo menor. José trató de corregirlo pensando que su padre se había equivocado, pero Jacob dijo algo importante, sabía lo que estaba haciendo. Profetizó que ambos serían grandes, pero que el menor, Efraín, llegaría a ser especialmente influyente. Aquella bendición marcaría la historia futura. Con el paso de los siglos, cuando el pueblo de Israel se organizó en tribus, los descendientes de José se dividieron en 2 tribus, Manasés y Efraín. Esto significaba que José recibiría una doble herencia dentro del pueblo. Ahora, muchos años después de aquellos eventos, los descendientes de Efraín estaban listos para recibir su territorio dentro de la tierra prometida. La conquista principal de Canaán ya había ocurrido bajo el liderazgo de Josué. Las campañas del sur y del norte habían debilitado a los reinos cananeos. Ahora el pueblo debía establecerse definitivamente en la tierra. El reparto de los territorios no se hacía simplemente por decisión humana. Se utilizaba un método llamado echar suertes, que buscaba determinar las herencias de cada tribu de una manera justa y guiada por Dios. Entre las primeras tribus en recibir su territorio estuvieron los descendientes de José, Efraín y la mitad de la tribu de Manasés. El territorio de Efraín se encontraba en una zona central de la tierra de Canaán. Esta ubicación era estratégica y muy valiosa. No era un desierto ni una región marginal. Era una tierra montañosa pero fértil, con colinas cubiertas de vegetación, valles cultivables y rutas importantes que conectaban diferentes regiones del país. Hacia el norte se encontraba el territorio de Manasés, hacia el sur estaban regiones cercanas a la tribu de Benjamín, y hacia el oeste se extendían tierras que conducían hacia las llanuras cercanas al mar Mediterráneo. Este territorio central permitiría que la tribu de Efraín tuviera gran influencia en la vida del pueblo de Israel. Dentro de este territorio había lugares que se volverían muy importantes en la historia bíblica. Uno de ellos era Silo. Silo se convertiría en un centro espiritual para el pueblo de Israel durante muchos años. Allí se establecería el tabernáculo, el lugar donde el pueblo adoraba a Dios y ofrecía sacrificios durante generaciones. Silo sería uno de los centros más importantes de la vida religiosa de Israel. Eso significa que la tribu de Efraín no solo tenía una ubicación geográfica estratégica, sino también un papel central en la vida espiritual del pueblo. Pero recibir la tierra no significaba que todo estuviera completamente resuelto. En muchos lugares todavía vivían pueblos cananeos, y
Aquí aparece uno de los detalles más interesantes de la historia del territorio de Efraín. Los habitantes de Efraín lograron establecerse en su tierra, pero en algunos casos no expulsaron completamente a los pueblos que ya vivían allí. En particular, se menciona a los cananeos que habitaban en la ciudad de Geser, en lugar de expulsarlos completamente. Permitieron que permanecieran allí y los sometieron a trabajos forzados, a primera vista. Esta decisión podía parecer práctica, pero con el tiempo tendría consecuencias. La presencia continua de pueblos con culturas y religiones diferentes influiría en la vida del pueblo de Israel en las generaciones futuras. Este detalle muestra algo importante sobre el proceso de conquista. No fue un proceso perfecto ni instantáneo, fue gradual. Hubo momentos de gran fe y valentía, pero también decisiones que más adelante traerían desafíos. A pesar de esto, la tribu de Efraín se convirtió en una de las más influyentes dentro del pueblo de Israel, su territorio central. Su población numerosa y su historia particular le dieron un papel destacado. Incluso el propio Josué, el gran líder que guió la conquista de Canaán, pertenecía a la tribu de Efraín. Esto significa que el hombre que lideró al pueblo durante la conquista también provenía de esta tribu. Con el paso del tiempo, el territorio de Efraín seguiría siendo escenario de eventos importantes durante el período de los jueces y más adelante durante la época de los reyes. Esta tribu tendría un papel relevante en la política y en la identidad del pueblo. De hecho, en algunos momentos de la historia, el nombre Efraín llegó a usarse como una forma de referirse a todo el reino del norte de Israel. Esto muestra hasta qué punto su influencia fue grande, pero más allá de la historia política o geográfica. El relato del territorio de Efraín también nos deja varias enseñanzas importantes. La primera es que las promesas de Dios pueden desarrollarse a lo largo del tiempo, mucho antes de que Efraín recibiera su territorio. Jacob había pronunciado una bendición sobre él. Aquella bendición parecía solo palabras en ese momento, pero generaciones más tarde comenzó a verse reflejada en la historia. La segunda lección es que recibir una herencia implica responsabilidad. El pueblo recibió una tierra fértil, pero debía cultivarla, protegerla y vivir de acuerdo con los principios que había recibido. La tierra prometida no era solo un regalo, también era una misión. La tercera lección tiene que ver con las decisiones incompletas. El hecho de que algunos pueblos cananeos permanecieran en la tierra muestra cómo decisiones aparentemente pequeñas pueden influir en el futuro. La historia bíblica a menudo muestra que la fidelidad en los detalles es importante. Finalmente, la historia del territorio de Efraín nos recuerda algo muy humano. Las grandes promesas y los grandes logros siempre vienen acompañados de desafíos. La tierra prometida no era un lugar perfecto, donde todo estaba resuelto. Era el lugar donde el pueblo debía aprender a vivir, crecer, equivocarse, corregirse y seguir adelante. Así comenzó la historia de la tribu de Efraín en la tierra prometida, entre montañas y valles fértiles, entre ciudades antiguas y nuevos asentamientos, entre promesas cumplidas y desafíos aún por delante. Y en medio de ese paisaje, en lugares como Silo, donde el tabernáculo reuniría al pueblo, comenzaba a desarrollarse una nueva etapa en la historia de Israel, una etapa donde la conquista daba paso a la construcción, donde las batallas del pasado abrían el camino para el futuro, y donde la tribu de Efraín ocuparía un lugar central en la historia que aún estaba por escribirse. Si te gustó el video, regálame un like, compártelo con tus amistades, comenta qué te pareció y no olvides suscribirte al canal y tocar la campanita para nuevo contenido. Gracias por ver.